Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es el de las avispas cazadoras de araña, o básicamente en este caso de una gran cantidad de diferentes arácnidos, entre ellas las llamadas tarántulas, ¿no? Este grupo es un grupo muy importante de la familia Pompilidae, es un himenóptera del orden Hymenoptera, y son animales que básicamente su vida transcurre entre cazar arañas para alimentar a sus larvas, ¿no? Aquí las hembras, que son las cazadoras, las que salen a cazar, y tienen una razón muy importante de por qué son las hembras las que salen a cazar. Primero, que son las que van a poner los huevos sobre la presa, y segunda, son las que tienen el aguijón. Recuerden ustedes que el aguijón es un mecanismo que tienen, una estructura que tienen las hembras de algunos himenópteros, tanto avispas como abejas, no todas, pero algunas avispas y abejas las tienen, con el fin de utilizarla de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de muchas abejas, el aguijón es utilizado como mecanismo de defensa. No lo utilizan para cazar, porque las abejas, la mayoría de las abejas, no hay abejas que sean cazadoras. Por el contrario, en el caso de las avispas tienen la función básica de ese aguijón, aparte de defensa. Muchas de ellas la utilizan para cazar, no todas, pero muchas de ellas sí la utilizan para cazar. En el caso particular de esta familia, de la familia Pompilidae, son avispas cazadoras, y ellas, las hembras, cazan arañas con el fin de tener un sustrato donde sus larvas se alimenten, un organismo donde sus larvas se alimenten. ¿Cómo hacen ellos esto? Bueno, ellas salen a cazar, están entre la hojarasca, entre ramas, entre flores, buscando arañas, y en este caso particular de los ejemplares de gran tamaño, como este que está acá, ellos ya no buscan arañas, sino generalmente buscan tarántulas, ¿no? Aunque también pueden cazar arañas de gran tamaño, no tarántulas solamente. Entonces, ¿qué hacen ellas? Ellas, cuando localizan a la presa, ellas llegan con el aguijón, que no sé si pueden ver, pero aquí se nota un pequeño, luego le hacemos un detalle para que lo puedan ver. Ese aguijón es muy importante porque lo que hace la hembra es inmovilizar a la presa, o sea, a la tarántula o a la araña. Ella la pica, la inmoviliza, es un veneno muy activo, muy rápido, pero no mata a la araña. La araña queda inmóvil, queda como en vida vegetativa. Luego la hembra coloca un solo huevo en esa araña, agarra a la araña o a la tarántula y la puede llevar a un hueco que ella ya ha seleccionado previamente. Puede ser un hueco que estuviera por allí, un orificio que estuviera por allí, o algunas de ellas lo preparan, ¿no? Entonces introduce a esa araña allí, pone su huevo, y cuando la larva emerge de ese huevo, la larva de esa araña, de esa avispa, perdón, emerge de ese huevo, simplemente lo que hace es va comiéndose a esa araña que ha estado en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque ha estado como momificada, ha estado como muerta en vida, y la carne está en perfecto estado. Entonces ella se va desarrollando lentamente, no mata rápidamente, sino a medida que va comiéndose la larva, la araña se va muriendo, de manera de que siempre tienen carne fresca, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante. Ese veneno, cuando a uno es picado por una de estas avispas, es muy doloroso, pero aparentemente lo que cita la literatura es que la duración del dolor no es tan grande como en otros animales, tiende a desaparecer rápidamente. Sin embargo, produce los mismos cuadros alérgicos que puede producir cualquier abeja o avispa al cual a uno lo pique, ¿no? Si uno es alérgico, pues una cosa de esta lo va a picar también y va a producir mucha alergia, ¿no? Es muy importante que tengan en cuenta esto. Son animales de hábitos generalmente diurnos, y por eso es que muchos de ellos tienen estas coloraciones. Si ustedes ven, pueden ver acá como hay colores como llamativos, combinación de negros con blancos, alas de algunos de ellos amarillas o anaranjadas, colores metálicos. ¿Y esto por qué lo tienen? Básicamente, esos son patrones de coloración de advertencia. Ellas le dicen, no me vayan a depredar porque yo soy un animal potencialmente peligroso para ese depredador, ¿no? Esto lo hacen muchos insectos, tener esas coloraciones que se denominan coloraciones aposemáticas o coloraciones de advertencia.
Y en el caso particular de estas avispas, es muy importante. Ellas no son avispas que vuelan rápidamente, ellas tienen que ir lentamente, volando, no son muy voladoras muy rápidas, y cuando están en el suelo o en alguna vegetación, en algún tronco buscando sus presas, sus arañas, ellas caminan lentamente, no caminan muy rápidamente. Por eso están muy expuestas a potenciales depredadores. Entonces esos colores las ayudan. También es interesante que las hembras generalmente van como tanteando con las antenas. Las antenas son más curvadas que las de los machos, son más largas que las de los machos. Las hembras tienen antenas más curvadas y siempre están en movimiento. Uno los ve y están en movimiento. Y es muy curioso que hay otros insectos que copian el comportamiento de estas avispas. Por ejemplo, hay algunas, lo que llaman taras, ortópteras, de la familia Tetigonidae, que tienden a copiar a estas avispas para evitar eso, que ellas sean depredadas, ¿no? Son animales muy activos, como les dije hace un momento, son diurnos. Fíjense ustedes que acá pueden ver una de estas avispas, en este caso del género Pexis, y fíjense ustedes cómo acá claramente se ve la presa, una tarántula a la cual ella cazó. Es muy importante que en algunos grupos de estos pompílidos se especializan por ciertos grupos de arañas, no la misma avispa caza diferentes tipos de arañas, sino que hay una especialización del tipo de araña de la cual se alimenta. Es algo bien interesante. Otra cosa que pueden notar es el tamaño. Fíjense el inmenso tamaño, o el tamaño muy grande de este animal, tiene más de 8 centímetros de largo, comparado con algunas que pueden ser muy pequeñitas. O sea, el tamaño es muy variable, aún dentro del mismo género. Si mal no recuerdo, creo que hay algo así como 250 especies solamente dentro del género Pexis, un género muy grande. Es netamente del trópico americano, no está en otro lado, y son avispas pero muy comunes en nuestros ecosistemas naturales, tanto en selva como en sabana. Ustedes los pueden conseguir en todos lados. Generalmente en la selva están en la vegetación baja, cerca del suelo, tratando de cazar las arañas que están allí. A veces son capaces, por ejemplo, si detectan un nido de una tarántula, tocar la tela de la tarántula, del nido, para que ésta salga y en ese momento tratarla de picar. Es muy raro, pero muy raro, que las arañas o las tarántulas maten a estas avispas. Que yo recuerde, nunca en mi vida he visto una tarántula que haya cazado una de estas. No quiere decir que no lo hagan. Lo que demuestra que son animales muy rápidos, ¿no? Entonces es un comportamiento sumamente interesante. Fíjense ustedes que hay algunas de ellas que son totalmente negras, y esto, cuando son totalmente negras, generalmente copian a otras avispas, tienden a tener coloraciones, pero cuando ustedes la vean con estas coloraciones anaranjadas que están acá, y esas antenas, las antenas también tienen colores anaranjados, es posible que sean de grupos completamente diferentes. Fíjense ustedes que la coloración es muy particular. Cuando nosotros vemos, en este caso, este ejemplar tiene una coloración de alas azulado y es como metálico, ¿no? Tiene el brillo es evidente, de color azulado. Fíjense, en este caso las antenas no tienen ninguna coloración, son antenas negras, no tienen ningún tipo de color. Por el contrario, ven acá otras especies que son no de color azul, sino colores verdosos. Fíjense el brillo. Nuevamente las antenas no tienen ningún tipo de coloración, y al compararlas como por ejemplo con esta que está acá, en este caso las alas no son de color metálico, son más bien colores opacos, tienen cierto brillo porque son alas membranosas y siempre producen cierto brillo, pero fíjense ustedes como son de color anaranjado. Fíjense ustedes acá las antenas, la antena acá tiene color que no se ve en los otros, mientras que cuando vemos las metálicas, como las alas son totalmente metálicas, y a diferencia de la anterior, las antenas son negras, no tienen coloraciones amarillas o anaranjadas como ocurre mucho de ellas. Sin embargo, tienen el mismo comportamiento, ellas mueven las antenas siempre cuando están moviéndose, detectando con las antenas posibles presas. Este es uno de los mayores ejemplares que tenemos acá, tiene como 8 centímetros, es muy grande. En este caso las alas son anaranjadas. Ellas son especies que están distribuidas
a lo largo del continente americano, principalmente en los trópicos, pero sin embargo hay varias especies que están en Norteamérica. Fíjense ustedes en el caso de cuando colectamos algunas de ellas con su presa, con su araña, nosotros mantenemos la presa junto con el ejemplar para dar una clara referencia de que esa araña fue muerta o fue cazada por esta especie. Y eso es lo que ayuda a poder tener referencia de si hay una especificidad entre el tipo de araña que colectan y la especie de avispa que las caza. Esto es todo por hoy. Les pedimos que si les gustó este episodio le den un like en el canal de YouTube. Por favor, si nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Río Verde y las redes sociales del MISA UCB, son más que bienvenidos. Gracias y hasta un próximo episodio.